Hey YouTube, en este vídeo vamos a crear un preset para hacer nuestros propios chops de voces. Los chops de voces son estas mini melodías utilizadas a partir de unas vocales y que parecen que sean un instrumento como una guitarra eléctrica que se utiliza hoy en día en la música, tanto en la música electrónica como en la música de grupos en bandas. Yo lo voy a explicar cómo lo hago con Ableton Live, pero como siempre muchos de estos efectos se pueden aplicar en otros programas, otras estaciones de trabajo, incluso con otros plugins. Además, en la descripción del vídeo os dejo el enlace para que podáis descargar el preset que creamos en este vídeo y lo podáis utilizar en vuestros proyectos si trabajáis también con Ableton Live. ¡Vamos allá! Pues abrimos un proyecto. Yo aquí en este caso he cargado un audio de Joanna Gore. ¿Vale? Son las vocales de un tema que producí. Entonces aquí podemos escoger qué vocales queremos utilizar, cualquier a capela nos vale. Pero también si queréis y lo queréis probar con un instrumento, con un loop de melódico, una armonía, lo que sea, lo podemos hacer porque al final lo que vamos a centrarnos es en conseguir este sonido como distorsionado para después crear como un lead y adaptarlo a nuestro tema. El primer paso sería chopear esto de aquí. Podemos hacerlo de varias formas, utilizando el simpler, el sampler. Si venís de Machine, lo podéis hacer con Machine. O si utilizáis otro software, pues con lo que os sentís más a gusto. Yo en este caso voy a utilizar el Simpler, que lo tengo por aquí. Y voy a cargar este audio aquí y lo voy a chopear más o menos. Lo voy a hacer un poco rápido. Pues ya tengo el sampler de voz chopeado. Vale, he utilizado súper rápido el Simpler. Si tenéis el Push o la Machine es mucho más fácil. Si tenéis otro software y utilizáis otro software, pues seguramente habrá también dispositivos para poder hacerlo. Al final esto es dividir el sampler que queramos en diferentes notas MIDI para que luego podamos tocar y hacer estos chops. Entonces vamos a empezar con los efectos, con el rack de efectos para crear este sonido como de lead, este sonido tan utilizado actualmente. Lo primero que voy a hacer es añadir un ecualizador para añadirle un filtro paso alto y cargarme todas las frecuencias graves y subgraves. ¿Vale? En este caso yo veo la energía más grave, ¿no? es por aquí. Por aquí más o menos sobre los 250. Vale, entonces me voy a recortar sobre los 200. Vale, esto igual que antes, si depende del sampler, de la vocal que utilicéis, puede que sea, por ejemplo, si es alguien como más tenor, os baje un poquito más, entonces no recortéis a 200, sino que tenéis que abrir un poco más y recortar sobre el 100, 120. Pero sí que menos de 100 no os vayáis, porque toda la energía que hay aquí, todo esto que hay aquí, luego nos va a ensuciar para nuestro sonido. Y es información irrelevante en este caso. ¿Vale? Entonces yo en este caso lo dejaré sobre 200. Ahora voy a añadir una distorsión. Yo, como siempre, estoy utilizando y trabajando con los efectos de stock de Ableton Live, pero podéis utilizar cualquier tipo de distorsión, un overdrive, si tenéis un plugin de distorsión para guitarras, si tenéis un plugin de distorsión externo, por ejemplo, yo tengo el de Kilohertz, del Phase Flan. Si tenéis cualquiera nos vale, pero yo en este caso lo explico con Ableton Live porque ya no nos va bien, nos funciona y realmente los resultados son muy buenos. Lo que voy a hacer es saturar esta señal, pero antes de saturar voy a bajar el output, el volumen, y una vez lo tengo ya, más o menos lo dejaré por aquí, voy a subir el drive
¿Vale? Lo dejaré al máximo. Esto, dices, es que suena mal. Ya, pues que estamos buscando este sonido, que suene distorsionado, que suene como si conectáramos este sample a un amplificador de guitarra. ¿Vale? Lo importante es, aquí nos tenemos que quedar con un sonido distorsionado que nos guste. Yo creo que está bien. Podríamos cambiar el tipo de distorsión. Bueno, en este caso, la primera, el clip analógico, a mí me gusta bastante. Ahora voy a añadir otro ecualizador. Y en esto es lo que vemos que nos ha generado el saturador, ¿vale? Al crear la distorsión. Si yo desactivo la distorsión, ¿vale? Lo que vemos es que la distorsión nos ha generado toda esta energía de aquí, esta cola, en las frecuencias altas, y además en las frecuencias bajas también nos ha generado información. Lo que voy a hacer yo en este ecualizador es recortar todas las frecuencias altas que me ha generado con un paso bajo. Por ejemplo, puedo activar el 8 y recortaré, sí, por aquí, en 2000, estoy en 2000. Vale, una vez he hecho esto, voy a añadir otro distorsionador, exactamente el mismo, y voy a saturar un poco más. Bajo el output también. Y luego voy a añadir otro ecualizador, primero para ver cómo me está quedando esto, que es este de aquí. ¿Vale? Ya me sale una señal muy como que tiene mucho cuerpo, ¿no? y está sonando muy interesante. Entonces lo que voy a hacer, veo que tengo aquí un montón de grave que es irrelevante para mí. Lo que voy a hacer es otra vez un paso alto que corte a 200. ¿Vale? Y creo que hay alguna frecuencia, aquí en este caso esta de aquí, sobre 850 más o menos, 850, que me está molestando un poco. Es como una resonancia que se ha creado con las dos distorsiones. Lo que voy a hacer es bajarla un poquito. Vale, como no terminaba de encontrarla, lo que he hecho es darle ganancia. Aquí la he encontrado, estáis notando, ¿no? Que está molestando. Entonces lo que hago es bajar un poco aquí. Aquí molesta y aquí no molesta. ¿Vale? Entonces, ahora igual no se aprecia mucho la diferencia, pero al final cuando estamos produciendo un tema, sí que estas frecuencias, si no las quitamos, luego ensucian, y cuando tenemos la mezcla o cuando estamos mezclando es difícil o es un poco complejo de ver qué instrumento es lo que nos está... Tenemos que ir uno por uno a ver qué es lo que nos está afectando, que nos está resonando, en este caso nos está molestando. Entonces, si lo hacemos ya desde el principio, en este caso lo estamos haciendo en este rack, y ya estamos avanzando a nivel de mezcla, ¿vale? Evidentemente esta resonancia es, en mi caso, para mi sample que he utilizado. Si utilizamos otro tipo de sample, otra voz, otro tipo de vocal, un instrumento, pues puede que tengamos esta misma resonancia a la misma frecuencia, pero puede ser que la tengamos en otra frecuencia, ¿vale? Que en vez de 854 la tengamos en 1200, o que no la tengamos, porque el tipo de sample que hemos utilizado, pues con la distorsión no nos genera unas resonancias. Pero bueno, en el caso, normalmente siempre nos aparecerá alguna, ¿vale? Entonces, es escuchar un poco, sí que lo podemos analizar con el espectrograma, pero es también ver un poco, escuchar y ver si encontramos alguna frecuencia o algo que nos está molestando. Vale. Ya tendríamos
el rack hecho, ¿vale? Como la primera parte de este rack. Ahora se trataría ya, pues con en este caso yo estoy utilizando el Simpler, pues podría, por ejemplo, cambiar el pitch. Voy a activar el Warp, Complex Pro, los informantes y... Vale, tendríamos esto, pero lo que ahora se acaba y es como queda muy seco, ¿no? Porque tal como termina el sampler se va. Entonces aquí yo le añadiría pues un poco de reverb o un delay. Esto ya depende de cada uno. Pero el rack principal sería esto. Entonces esto ya podemos jugar, depende de la vocal, de la nota en que estemos. Pero podríamos, por ejemplo, darle más distorsión aquí. Jugar un poco con las distorsiones incluso, y también con los filtros. Le voy a añadir un reverb. Pues ya tenemos nuestro rack de efectos para hacer estos chops de vocales, pero como ya os he dicho, lo podemos aplicar a cualquier instrumento que tengamos aquí, sean vocales, sean chops, sea lo que sea, porque aplicaremos este efecto de distorsión que nos genere estos armónicos. Lo que podemos hacer ahora es seleccionar todos los efectos que hemos añadido, botón derecho, agrupar, comando G si estáis en Mac o control G si estáis en Windows, y nos crea este rack de efectos que si queremos le podemos cambiar el nombre, por ejemplo Vocal Chops 1, y lo podemos guardar a nuestra librería para que luego, cuando abrimos otro proyecto, nos vamos a efectos de audio, racks de efectos y tengamos ya el preset allí para cargarlo en la pista que deseamos. Con estos sencillos pasos hemos creado este preset que podemos aplicar a cualquier pista vocal y generar estos chops de voces tan característicos en muchos estilos de música actuales. En la descripción del vídeo os he dejado el enlace para que podáis descargar el preset y utilizarlo en vuestros proyectos de Ableton Live. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros a este canal y nos vemos al siguiente vídeo.